Hola a todos, buenos días. Bueno, bienvenidos a este webinar sobre implantación y aplicación de la ISO 19650. Yo soy Sergio Muñoz, presidente de Builder Smart Spain. Y bueno, esperamos que este webinar os sea de interés. Estaba recordando que hace aproximadamente un año hicimos un primer seminario sobre la implantación y la aplicación de la ISO 19650, justo cuando publicamos una guía de introducción a este conjunto de normas. Un año después, pues creemos que el sector ha madurado, hay muchas más empresas que están implantando y aplicando la norma, pero aún así muchas más que están interesadas y no saben por dónde empezar, no saben cuál es su utilidad. Y ese es un poco el objetivo de este webinar, ¿vale? A modo de introducción muy rápida, comentaros que para quien no lo sepa, Builder Smart es una asociación que es neutral, sin ánimo de lucro y que es internacional y que básicamente lo que hacemos es promover la digitalización del sector AECO en base al uso de estándares. En ese sentido, aunque somos asociación internacional, tenemos presencia a través de lo que llamamos chapters en alrededor de 30 países. En nuestro caso, pues somos Builder Smart España. Y bueno, pues también que sepáis que desarrollamos estándares, pero que nos apoyamos o colaboramos con otros organismos, otras organizaciones, para que estos estándares tengan un mayor consenso, ¿vale? Y quiero destacar en ese sentido a que tenemos un acuerdo con ISO y con CEN, que son los organismos de estandarización, para que tanto contribuir o trabajar en los estándares que desarrollan, como los que nosotros desarrollamos acaben convirtiéndose en estándares ISO y CEN, ¿vale? Como, por ejemplo, el formato IFC. En el caso concreto de Builder Smart España, pues somos una asociación con alrededor de 250 asociados, donde hay ingenierías, estudios, constructoras, fabricantes, proveedores tecnológicos, promotoras, empresas que hacen explotación, operación y mantenimiento, organizaciones que se dedican a la formación. Es decir, como veis, representamos o forman parte de nuestra asociación entidades que están en toda la cadena de valor, ¿vale? Y hay desde empresas muy grandes o más representativas como las que hay ahí, pero empresas también muy pequeñas o despachos de arquitectura de una sola persona, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues entendemos que todas las voces son importantes y tienen algo que decir. ¿Qué es lo que hacemos desde Builder Smart España? Bueno, tenemos como tres grandes líneas de trabajo. Una que es la que llamamos aceleración BIM, donde principalmente colaboramos con ciertos organismos que impulsan la metodología BIM, que nos piden colaborar con ellos. Y aquí hablamos pues, de administraciones públicas, de diferentes comités, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, regional. Por ejemplo, formamos parte del Comité Técnico de la Comisión Interministerial del MIDMA, pero también de la Comisión Construimos el Futuro de Cataluña, colaboramos con BIM Euskadi, vamos, con diferentes organizaciones. Una segunda línea es la de estandarización, por la cual generamos, desarrollamos diferentes guías y manuales para aplicar estos estándares de los que os voy a hablar. Y una última muy de divulgación, ¿no? De diseminar, como este webinar, donde lo que intentamos es también que la gente conozca en qué consiste la aplicación de estos estándares. Dicho esto, cuando hablamos de estándares BIM, a mí me gusta decir que a día de hoy tenemos un ecosistema de normas bastante importante, ¿no? Con lo cual tenemos un marco normativo BIM importante que nos permite o nos ayuda a no reinventar nada y a no definir nada desde cero. En concreto, a mí me gusta clasificar los estándares BIM en tres tipologías: los que afectan sobre todo a los procesos de producción, uso y gestión de la información y que afectan a las relaciones de todos los agentes, donde aquí la ISO 19650 es el principal estándar que define todos estos elementos. Como os decía, en Builder Smart hemos publicado ya hace aproximadamente un año una guía de introducción a estas normas. En segundo lugar, una serie de normas relacionadas a cómo deben ser el modelo de información. Aquí hablamos de qué terminología utilizar, el nivel de información, cómo vamos a clasificar los elementos, cómo vamos a organizar el modelo. Y aquí pues nos encontramos ahí también normas de ámbito nacional, pero sobre todo hay bastantes
normas definidas por clientes, ahí he puesto, por ejemplo, de Generalitat de Cataluña o de Puertos del Estado, pero bueno, son clientes que ellos mismos definen cómo quieren que sean los modelos de información que se les va a entregar por parte de sus proveedores. Y finalmente, normas relacionadas con el intercambio de información. Aquí hablamos de formatos de intercambio de información o de la nomenclatura que van a tener los archivos que vamos a intercambiar. Y bueno, pues aquí hago mención, por ejemplo, a IFC, a BCF o al manual de nomenclatura para documentos que también ha publicado Builder Smart Spec. Bueno, centrándonos en la ISO 19650, os voy a decir unos conceptos muy básicos o muy generales por si alguien no los conoce. No es una única norma, realmente es un conjunto de normas. Cada una se centra en un aspecto diferente. La parte 1 pues es como muy de introducción y establece los conceptos generales y los términos generales. La parte 2 habla de lo que se llama fase de desarrollo, que en un proyecto se corresponde con las fases de diseño y construcción o obra. La parte 3 se centra en la fase de operación, la parte 4 en el intercambio de información que va a haber entre agentes y entre fases. Esta parte aún no está publicada, se espera que lo esté a lo largo de este año. La parte 5 habla de la seguridad que tiene que tener la información, sobre todo cuando hablamos de proyectos donde pueda haber información sensible. Y la parte 6, que también está en desarrollo, se centra en la parte de gestión de la información relacionada con seguridad y salud, ¿vale? Esta, bueno, su publicación no será hasta el año que viene. Conceptos generales, ¿vale? Muy rápido. Lo que hace esta norma es clasificar a los diferentes agentes en 3 tipos, ¿vale? Con un planteamiento creo que bastante sencillo y bastante oportuno. Por un lado, en la parte de arriba tenemos aquellos agentes que, digamos, inician o promueven un proyecto. Puede ser un cliente, un promotor, un propietario y le da el nombre genérico de adjudicador, ¿vale? En inglés, appointing party. A continuación, pues, a quién va a contratar o a quién le va a hacer un encargo, ¿no? Aquí podemos tener una constructora, un arquitecto. Es lo que se llama adjudicatario principal o en inglés lead appointed party. Los cuales, a su vez, pues, necesitarán el apoyo o la ayuda de otros agentes, subcontratistas, especialistas o proveedores que llamaremos adjudicatarios de forma genérica o appointed parties, ¿vale? ¿Y qué relación van a tener entre todos ellos? Bueno, pues como veis, de arriba hacia abajo se definirá qué es lo que se quiere, en este caso los requisitos de información, y de abajo hacia arriba se responderá a esos requisitos de información de forma genérica con lo que podríamos llamar entregables de información que podrá ser pues, un modelo BIM, podrá ser unos planos, podrá ser un informe, una tabla, unas mediciones, bueno, podrán ser muy diversos. Este es un esquema por ejemplo, para un proyecto de un tamaño pequeño o mediano, pues nos encontraríamos ese adjudicador, ese promotor, que por un lado tiene un adjudicatario principal, que sería una constructora, que luego a su vez tendría diferentes adjudicatarios. Lo mismo con la parte de arquitectura, a lo mejor lo mismo para la parte de ingeniería o de project management, ¿vale? Es un esquema, digamos, muy genérico que se adaptará o habrá que adaptarlo para cada proyecto. Segunda de las cosas importantes que nos dice o que establece este conjunto de normas, pues establece una serie de actividades, ¿vale? Establece unos pasos que hay que dar cuando voy a desarrollar un proyecto BIM, ¿vale? Donde realmente muchos pasos casi podrían considerarse como pasos previos a lo que ya es la producción o la generación de ese modelo de información, ¿vale? Es decir, partimos de una evaluación de necesidades, pedimos ofertas, recibimos ofertas por parte de los posibles adjudicatarios principales, las evaluamos y adjudicamos ese encargo, se movilizan los recursos y comienza la producción colaborativa de la información que acaba entregándose. Esto, de forma pues, un poquito más explicada, pues veríamos que ese cliente, ese promotor, define su pliego de información, su pliego de condiciones, incluyendo los requisitos de información, recibirá ofertas que llevarán un plan de ejecución BIM, cada una de esas ofertas explicando cómo se quiere hacer ese modelo de información, cómo se va a abordar BIM dentro del proyecto. Se evaluarán no solo las ofertas, sino también las aptitudes y capacidades de los diferentes equipos de trabajo, esto creo que es bastante importante, y tras ello se hará una adjudicación, ¿vale? Con lo cual este plan de ejecución BIM pasa a ser el plan de ejecución BIM con el que se inicia el proyecto. Este agente puede ser un estudio de arquitectura, una ingeniería, una constructora,
tendrá que movilizar los recursos, tanto humanos como tecnológicos necesarios, para poder llevar a cabo la producción de la información, ¿vale? Esta producción de la información que se hace en lo que se llama un entorno común de datos, que al final es un espacio colaborativo en el cual los diferentes equipos de trabajo podrán desarrollar la información, la cual irá evolucionando en diferentes estados, de forma que podrás tener un estado de borrador o de trabajo en curso en la que no compartes una información y una vez ya has terminado tu parte, pues a lo mejor el diseño arquitectónico de una fachada, la compartes para que sea aprobada o no por, bueno, pues por el adjudicador y comiencen a verificarse si existe algún tipo de problema, colisión o incidencia con el trabajo parcial, ¿no?, de otros equipos de trabajo, ¿vale? Bueno, este es un flujo típico definido por la ISO 19650 por el que pasa la información de trabajo en curso compartido hasta que llega a ser publicado, que quiere decir que ya es válido para construir. Finalmente, esa entrega de modelo de información que os decía antes, entendida como el todo la información que se genera del proyecto, ¿no?, y que pueda estar vinculada o centralizada en este modelo de información y de que podamos extraer desde renders, vídeos, planos, informes, memorias, anejos, bueno, todo tipo de documentos. Dicho esto, vamos a empezar ya con el resto, ¿no?, del webinar, en el que, bueno, pues queremos que sea lo más práctico posible, lo más útil posible, y para eso vamos a tener 3 presentaciones, ¿vale? Una primera presentación donde se nos hablará de cómo aplicar este conjunto de normas en organizaciones pequeñas y para proyectos pequeños, para que no pensemos que esto es solo para proyectos grandes y qué peculiaridades y ciertos consejos para hacerlo. Luego nos iremos a otra casuística, efectivamente, el de proyectos grandes, que tiene pues otra problemática, donde puedes encontrarte otros agentes que estén trabajando en esta norma, unos que aún no por el nivel de madurez que tienen. Y finalmente hablaremos del proceso de certificación, porque a día de hoy existe el interés, porque muchos clientes valoran de que los adjudicatarios o adjudicatarios principales estén certificados por una entidad de certificación, ¿vale? Para esta primera parte de proyectos pequeños, pues contaremos con Miguel Moria y José Manuel Zaragoza de Beam Learning, para la parte de proyectos grandes con José Alejandro Civera de SENER y para la parte de certificación con Patricia Isla de SGS. ¿Vale? Finalmente dejaremos unos minutos para hacer, bueno, pues algo de mesa redonda de debate y donde pues aprovecharemos para trasladarles a los ponentes las diferentes preguntas que podáis hacer, ¿vale? Con lo cual os invito a que las diferentes preguntas nos las hagáis llegar por el canal de preguntas que tenéis y, bueno, pues las iremos abordando al final, ¿vale? Simplemente decir que el webinar se está grabando y que cuando bueno, pues en unos días lo subiremos a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Que es una pregunta bastante habitual, con lo cual estará disponible. Y dicho esto, le voy a pasar los mandos tanto a Miguel como a José Manuel para que puedan empezar con su presentación. ¿Vale? Miguel, ya deberías poder compartir tu pantalla. Ok, creo que se está viendo el PowerPoint a pantalla completa, ¿puede ser? Sí, lo vemos. Yo me apago y ya os dejo a vosotros el escenario. Perfecto. Muy bien, pues empiezas tú, José. Sí, empezamos. Bueno, vamos a contar una experiencia de aplicación de la ISO 19650. Nosotros estamos certificados por la norma, por AENOR, por la norma de la parte 1 y 2 como consultores BIM y aplicamos en todos nuestros trabajos y consultorías la norma. No tanto por aplicarla como tal, sino porque siempre es un ahorro y es una ventaja ser ordenados. Yo resumiría la norma básicamente en que tienes que tener un flujo de trabajo y un orden. Y es verdad que luego la norma desarrolla muchos más aspectos, pero básicamente se trata de eso. Tengas el tamaño de edificio de trabajo que tengas, tienes que tener un flujo de trabajo y un orden. ¿Por qué? Porque el desorden cuesta dinero. Y sobre todo en despachos pequeños no nos podemos permitir la más mínima desvío económico. Tenéis ahí en pantalla, vamos a contar un poquito el proyecto. El proyecto es una serie de fases de promociones de viviendas en Canarias y nos han contratado como consultora.
para ayudar al proceso de diseño, porque en fases anteriores no salió todo lo bien que se esperaba por parte de la propiedad y esperaban que a partir de la tecnología y el software BIM, como Revit en este caso, y también con flujos de trabajo ISO, pues mejorar temas de conflictos, temas de mediciones incorrectas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Dónde aplicamos nosotros la ISO? Sobre todo los principios. A mí lo que más me gusta de la norma, aparte de la parte 2 que desarrolla el BIM, que está muy bien porque es muy secuencial y queda muy claro, sobre todo nos gusta la parte de principios, porque es verdad que la norma no entra a decirte exactamente lo que tienes que hacer. Te recomienda y te dice que tienes que tener un cierto orden y flujos de trabajo para poder ser más efectivos en tu día a día. No se trata tanto de cumplir una norma porque sí, sino de ser mucho más productivo. Ahora que estamos con el tema este de la economía, ¿verdad, Miguel? De que España no es productiva. Y en cierto modo, todos los que estamos en el sector sabemos que no hay una productividad óptima muchas veces en los flujos de trabajo de la generación de proyectos y de obra, quizás porque no se han adquirido hábitos o métodos de normas tipo ISO 19650. Bueno, entonces, vamos a ver para este proyecto de consultoría BIM y de modelado del proyecto desde el CAD al BIM, ¿qué principios de la norma aplicamos? Bueno, para empezar, hemos tenido que ayudar al cliente, y esto es bastante común, en definir sus requisitos BIM. Esto es lo más común casi a día de hoy, ¿vale? Dice la norma que el cliente tendrá que hacer el OIR, el PIR, el AIR, el PIN, un montón de documentos, pero la realidad es que, sobre todo los clientes, pues ven esto de la ISO desde lejos, no son conscientes de lo tremendamente importante que es definir los trabajos para que el proyectista y la constructora sepa el alcance y para que luego no haya malos entendidos respecto a las informaciones que tiene que recibir. Por lo tanto, el primer paso con este cliente fue ayudarle a establecer sus propios requerimientos, unos objetivos BIM, una cosa basiquísima. Si hacemos BIM, habrá que saber lo primero para qué, y en este caso era muy básico. Como son promotor y constructora, necesitan unos correctos planos constructivos, mejorando y apoyando al proyectista, detectar problemas de diseño y coordinación espacial que hubo en las fases previas, problemas, cualquier problema que haya en obra, ¿verdad, Morea? Tiene una unidad de medida de 3.000 euros, ¿no? Cualquier contradictorio. Bueno, pues vamos a intentar que no haya esos 3.000 euros por cada vez que haya un pequeño problema. Y eso lo hacemos con la tecnología BIM. El otro objetivo BIM es proporcionar información al cliente para la toma de decisiones, ¿vale? Sobre todo en este caso concreto, por poner un ejemplo claro, respecto al posicionamiento de las villas. Son villas tremendamente caras. Bueno, para mí, por lo menos, no sé si para ti, Miguel, 1 millón de euros no... Yo me rasco en el bolsillo y no lo encuentro normalmente. Bueno, es alto standing y es muy importante, antes de acometer el proyecto, tener muy claro lo que son vistas, calidades y aspecto arquitectónico. Entonces, nosotros desarrollamos a partir de la documentación arquitectónica unas ideas en BIM para que se vea todo este tipo de cuestiones. Y, por último, proporcionar unas mediciones exactas a partir de la tecnología BIM. Como veis, son objetivos BIM basiquísimos y casi irrenunciables si vas a hacer BIM. Y creo que es por los que todo el mundo, en obras grandes, pequeñas o medianas, debería empezar. Planos, coordinación espacial, información básica del cliente, en este caso para marketing, y unas mediciones lo más exactas posibles. Vamos a aprovechar la tecnología del software BIM para alcanzar estos objetivos. Vale, seguimos. A ver, Morea, ¿estás pasando tú las diapositivas? No se te oye. Vale. Sí, las estoy pasando yo, José. Vale. Bueno, y como principio básico y renunciable, el primero, el más importante de todos, es trabajar en modo entorno a datos común. Y digo en modo porque no hace falta tener exactamente BIM 360 ni Aconex ni a nada caro. Se puede trabajar en modo entorno a datos común en la nube con un humilde Dropbox, Google Drive y cosas muy sencillas, sobre todo cuando los equipos son muy pequeños. En este caso, nuestra comunicación es directa con el servicio técnico del cliente. Es verdad que tenemos reuniones con arquitecto e ingeniería, pero realmente es una comunicación entre dos agentes. Nosotros nos comunicamos a través del arquitecto, a través de los servicios técnicos del promotor. Y cuando somos tan pocos, pues tampoco hace falta una gran
infraestructura. Lo más importante desde nuestro modo de ver del entorno de datos común es el modo, la filosofía. Sobre todo, y yo creo que luego podremos hablar en el debate, eliminar el correo electrónico como forma de transmisión y comunicación entre agentes. Eso yo creo que todos los que trabajamos en este sector, pues vemos los grandes problemas que el correo electrónico nos genera a la hora de saber versiones, actualizaciones de planos y que nos complica bastante la vida. Por eso, aunque no tengáis una gran plataforma carísima, simplemente trabajando en la nube y compartiendo esa información a la nube y aplicando los principios de la norma, como los estados de la información que antes explicaba Sergio, trabajo en progreso, compartido, publicado, archivado, y aplicando una correcta nomenclatura. Nosotros tenemos nuestras propias herramientas, pero un Excel, que para mí es el software BIM mejor de todos, ni Revit ni nada, pues con unos estados de la información, una nomenclatura y aplicando el hábito y teniendo el hábito de aplicar códigos de estado y de versiones, tal y como indica la norma, pues es suficiente para tener una buena trazabilidad de versiones. Sin ir más lejos, esta misma semana hemos tenido un problema de comunicación con la ingeniería a través del servicio técnico y salió entre las frases de los correos electrónicos que todavía utiliza el proyectista y la ingeniería, dice, no sé qué versión del proyecto tendrás tú, pero la mía es buena. Bueno, hubo un pequeño problema justamente por no utilizar entorno de datos común, sino el correo electrónico, y no utilizar una nomenclatura adecuada. Pues se perdieron 2 días de trabajo absurdo porque estábamos trabajando en versiones obsoletas y allí nadie tenía muy claro cuál era la buena. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y en proyectos grandes, pequeños, bueno, pues yo creo que los pequeños que tenemos más dificultades, con más razón tenemos que aplicarlos si queremos sobrevivir. Así que esto de BIM en proyectos pequeños y la ISO, pues hombre, yo me lo apuntaría antes si sois un despacho pequeño que un despacho grande que quizá tenga más margen. Pero bueno, ya nos contarán los compañeros. Y utilizamos herramientas que nos proporciona gratuitamente, como el BCCIR, con el formato BCC, que es bastante sencillo y asequible. A mí me gusta llamarlo que es un WhatsApp vitaminado, pero requiere todo lo que necesitamos, incluso en proyectos grandes. Puedes utilizarlo para control de calidad, para control de calidad, para comunicación. Es gratuito, es OpenBIM, vamos, lo tiene todo y además no hace falta ni siquiera que la gente que lo utilice tenga Revit ni nada de eso. Es una herramienta que se utiliza de escritorio. Me has quitado la última frase, Morea, no sé qué ponía. Te la he quitado para que nos dé tiempo. Ha sido a vale. propósito. A propósito, vale. Bueno, cliente, promotor, constructor, ¿vale? Requerimientos de información del cliente. Bueno, pues establecer unos objetivos BIM, como ya hemos comentado. Muy, muy, muy importante, tanto en proyectos grandes, creo, seguro, como en pequeños. Establecer los objetivos BIM dentro de los contratos, para que luego no haya malos entendidos. ¿De acuerdo? Eso es básico. Si tu cliente no lo tiene muy claro y simplemente en su pliego pone BIM 2 o 3 veces y poco más, hacer un pequeño trabajo de decirle a tu cliente qué se va a encontrar en los modelos y para qué los va a poder utilizar contractualmente. Así evitamos malos entendidos y perder tiempo en discusiones, en si me modelas esto, si el render, si entraba o no entraba. Así de sencillo. Ya hemos comentado. ¿Y qué es lo que no se va a encontrar? Es tan importante saber lo que se va a encontrar como lo que no se va a encontrar. Esto se puede hacer muy fácilmente con un párrafo, un poquito con 5 líneas por objetivo BIM, y luego respecto del nivel de desarrollo o el nivel de información, pues en 3 o 4 hojas se puede describir si vas a meter pendientes, a partir de qué diámetro, si vas a meter las barras de acero en los modelos y cosas de ese estilo, los cables y esas cosas que muchas veces los clientes, si no saben, pues se creen que se van a encontrar. O si el modelo va a estar tan bonito como para hacer un render con el que lo pueda vender. Pues esas cosas hay que dejarlas bastante claras en cualquier tamaño de proyecto para que no haya malos entendidos. Hace ya años en Estados Unidos, ya el 75% de los conflictos en procesos BIM era porque el cliente esperaba otra cosa del modelo. Falta de definición de esos objetivos BIM y del nivel de desarrollo de los modelos y para qué iban a ser. Se tiene la conciencia a veces de que un modelo BIM vale para todo y eso no es así. En este caso está muy bien definido. Ya el director técnico de la promotora constructora sabía de BIM, de Revit, y quedó bastante claro para qué se iban a utilizar los modelos, de tal manera que no habrá conflictos en el futuro.
¿Puedes pasar? Bueno, pues ahí tenéis. Primero de los requisitos, basiquísimo, sobre todo para una constructora, es promotora constructora, pues tener que el modelo describa exactamente y correctamente con la tecnología, en este caso de Revit, pues correctamente y con bastante exactitud lo que son los planos constructivos, para evitar en la medida de lo posible cualquier conflicto. Volvemos a decirlo, cualquier conflicto en obra, cualquier contradictorio, siempre se mide de 3.000 en 3.000 euros. Son 3.000 euros, 6.000 euros. Bueno, eso luego en el debate ya nos comentáis los oyentes y los ponentes si también tenéis esa unidad de medida. Dale un poquito para atrás. Muy importante también, que eso no se suele ver en CAD, pues los tamaños de tuberías y en el caso, por ejemplo, del saneamiento, muy importante. Como veis, esto es muy constructivo, esto es preconstrucción pura y dura, pero es como nos adelantamos a los problemas de espacio en las obras. Pues ahí tenéis, por ejemplo, perfectamente definidas cotas de arquetas, pendientes cumpliendo normativa y, por ejemplo, un pequeño problema que tenemos que resolver es que la sala de máquinas no cabe, como dijo una vez un arquitecto, una obra hace ya muchos años, no cabe ni contratando un señor chiquitillo. Bueno, pues esas son las cosas y esos problemas son a los que nos tenemos que adelantar. Porque si no adelantas ese problema en la fase de preconstrucción virtual, te vas a encontrar que no vas a tener posibilidad luego de arreglarlo. Vas a tener que tirar muros ya construidos y volvemos a decirlo, eso cuesta dinero. Al fin y al cabo, esto de la ISO teóricamente está muy bien, mejorar los procesos, pero al fin y al cabo en nuestro sector todo al final acaba en una hoja de Excel y la última celda acaba con un símbolo de euros, ¿no? Que eso le gusta mucho a mi socio decirlo y eso es así, ¿verdad, Miguel? Esto al final va de euros y cuantos más euros ahorre la propiedad y todos en el proceso, mucho mejor. Y me refiero a euros, la aplicación de la norma ISO 19650 en cuanto a mejorar productividad, porque la productividad hace eso, ¿no? Nos mejora a los proyectistas, a la constructora y le mejora al cliente. O sea que hay que traspasar esta cuestión de que la ISO es una norma teórica y hacerlo mejor, y es verdad, calidad, pero todo mirando en ese objetivo final, que es un proceso constructivo mucho mejor, que tiene mejor rendimiento económico y por ende también menos huella, ¿no? de carbono. Ahora con la sostenibilidad, ¿no? Se tiran menos cosas y se demuelen bastante menos cosas si utilizas flujos de trabajo coordinados y, por supuesto, también apoyados en la tecnología BIM, ¿no? En Revit, en modeladores más potentes que el CAD. A mí esa frase que a veces me responden, como un alumno ayer, de que no, en 2D de CAD, pues se puede coordinar muy bien. Yo, perdonadme, pero no lo dudo, ¿no? Por eso la norma, en los principios y básicos, habla de la estructura federada del modelo, que es muy interesante el concepto, no nos va a dar tiempo a entrar en él, pero también habla en el documento 1 en que antes de empezar a proyectar, a hacer secciones tipo para indicar por dónde tiene que ir cada disciplina y sus disciplinas. Ahí, por ejemplo, tenéis a la izquierda un esquema de alturas de mecanismos y de tuberías y con esto resolvemos un problema endémico en nuestra profesión, que es el trabajo en silos. Hace alguien las mediciones, que no están desconectadas, hace alguien la tubería, hace alguien la electricidad y luego en obra resulta que la toma de agua pega contra el enchufe, se tiene que parar el electricista, se retrasa la obra o hay que tirar y cambiar la caja que cuesta dinero. Bueno, esto tanto como en los principios de la norma lo indica, ¿no? Que hay que hacer secciones y estructurar las zonas adecuadas para cada disciplina que participe en el proyecto y, por otro lado, la tecnología BIM, en este caso el modelador Revit, también nos permite adelantarnos. Pero ni siquiera hay que llegar al crash detection ni a la detección de conflictos que nos permite la tecnología BIM con Navisworks o con Solibri. Es tan sencillo como en el flujo de trabajo, tal y como marca la norma, preparar por dónde tiene que ir cada instalación con un croquis. Así de sencillo. Ya no hay que hacerlo a mano, ya pegando un simple corte en una sección en el edificio, lo tenemos claro. Ahí tenéis, por ejemplo, otro de los principios de la norma que básicamente dice que lo que tiene que hacer el proyectista, los redactores de proyectos, la constructora, es proporcionar información al cliente para que tome decisiones. Es uno de los principios básicos de la norma. Para eso es la información, para tomar decisiones.
En este caso, como os comentaba, es un análisis sobre cómo levantar más o menos las villas para que todos los alemanes ricos que puedan permitirse estas casas puedan ver el mar que está enfrente. Y eso es importante porque se ha hecho un análisis de plataformas y edificaciones existentes y futuras, ¿no? Porque enfrente hay una parcela. Hemos aplicado estrictamente uno de los principios de la norma, de la parte 1, que es la que más me gusta a mí, la filosofía de la norma. Si antes de empezar a poner cotas en las viviendas, ver cómo quedan y que el cliente, que al fin y al cabo es el que tiene el riesgo, que decida si se quiere gastar el dinero subiendo o bajando las villas, ¿no? Ahí hay bastantes metros cúbicos de relleno, pero a lo mejor le sale rentable. Eso solo lo sabe el cliente. Nosotros simplemente le ofrecemos los datos y la información. Podemos pasar. Ah, hablas tú. Vale, sí, ahora me toca. Voy a acelerar un poquito para no pasarnos del tiempo previsto y no quitarle tiempo a los compañeros. Otro de los objetivos que teníamos que tenemos, porque este está en marcha, este proceso, en este caso es la extracción de un porcentaje determinado de las mediciones desde el modelo. Y para eso, después hablaremos un poquito de la nomenclatura de los archivos, que es de lo que habla, o de los contenedores de información, que es de lo que habla la ISO, pero nosotros también utilizamos la nomenclatura no solo de los documentos, sino también de los elementos, para poder tener claramente definido para cada uno de los elementos una codificación que nos permita medirlo de manera automatizada. En nuestro caso es tan sencillo como generar un estándar de nomenclatura para los elementos, igual que lo generamos, según dice la ISO, para los archivos, también para los elementos de modelo, que nos permite filtrar adecuadamente todos los elementos que tengamos en el proyecto, no en formato nativo, sino ya desde el formato IFC, pero claro, para que esté en el formato IFC el dato, antes hay que meterlo de manera correcta en el modelador nativo que hayamos elegido. En nuestro caso, pues es Revit, pero podría ser cualquier otro, ¿no? Y una vez que esa información está correctamente codificada, no clasificada, sino codificada en ese IFC, podemos crear lo que se llaman reglas de medición, ¿no? Un concepto clásico a la hora de medir, pero que no se había trasladado hasta hace muy poco a los programas de mediciones, pero que ahora podemos, de una manera muy sencilla, filtrando a partir de un atributo determinado o de los valores de uno o varios atributos de un elemento, conjuntos de elementos para medirlos en una partida concreta. Y eso lo podemos hacer gracias a que trabajamos en BIM, ya que tenemos un sistema de orden y una codificación, que en este caso la ISO no define que tenga que ser para los elementos, sí para los contenedores de información, pero que en nuestro caso lo hacemos extensible a los elementos porque nos resulta de gran utilidad. Josema. Sí, rápidamente, vale. Sí, para no quitar tiempo. Bueno, como veis, ahí tenéis el icono, eliminamos el correo electrónico, que esta misma semana ya nos ha provocado problemas en la parte que no se ha adscrito a los flujos de trabajo BIM. ¿Vale? Y podemos utilizar cosas muy sencillas como un Dropbox, cuando el equipo es muy pequeño. De todas maneras, Dropbox, el que tenemos nosotros de pago, tiene permiso de lectura y escritura, rebobinado y registro de actividad. Prácticamente tiene todo lo que pide la norma. No hace falta dejarse tanto dinero. Así que bueno, pasamos a la siguiente. Tanto dinero como otras plataformas, me ha faltado decir. Ahora que estaba muteado. Una cosa que solicita la ISO, que es un requerimiento de la ISO, es la nomenclatura de los documentos o de los contenedores de información, llamémoslo archivos, ficheros, incluso carpetas, etcétera, etcétera. En nuestro caso, no solo es algo que ya hacíamos y que otras muchas organizaciones hacían antes de la ISO, sino que a partir de la ISO y a partir de nuestra certificación a partir de certificación en la norma, nos ha permitido mejorar el antiguo sistema que ya teníamos. Nosotros utilizamos un sistema muy parecido al que propone Building Smart, con algún campo más, pero realmente muy parecido, en el que nos permite, a partir de una concatenación de atributos, localizar cualquier archivo de una manera rápida en nuestro ordenador o en nuestro CDE, en nuestro entorno
común de datos. Ahí estáis viendo pues la propuesta que utilizamos, un código de proyecto, un código de fase, quién ha originado el proyecto, la zona o el volumen, el nivel, etcétera, etcétera. Una serie de atributos que tenemos. En este caso lo estáis viendo a través de un pantallazo de una aplicación que hemos desarrollado nosotros para comprobar que nuestros archivos están correctamente codificados con ese sistema. Y que nos permite, si hay alguno que es incorrecto, corregirlo directamente desde la aplicación. Y nos permite algunas cosas más, ¿no? Aunque el resto de organizaciones con las que trabajamos no estén utilizando un sistema ISO o ni siquiera están utilizando este sistema de codificación de la información, sí podemos, con esta aplicación que hemos desarrollado, incluso generar un código QR que aparece en los planos, de manera que cualquiera, desde un teléfono móvil, pueda leer ese código QR y, como antes decía José, pues no tener problemas de que está leyendo una versión anticuada, ¿no? Siempre y cuando se utilice este sistema. Un segundo, que me está jorobando el ahora. Como veis, nosotros somos unos convencidos de los sistemas de organización y concretamente de lo que propone la ISO en prácticamente todo su contenido. Tan convencidos estamos que hace ya mucho tiempo nosotros empezamos a desarrollar herramientas propias para, entre otras cosas, corregir y trabajar y gestionar esa nomenclatura de documentos y también de otros elementos. Otra de las cosas con las que estamos completamente de acuerdo con la ISO es que seamos capaces de comunicarnos de una forma clara y que tengamos trazabilidad en las comunicaciones. Algo que es imposible con el email, como decía José hace un momento, y que nosotros solucionamos de una manera, como ha dicho también Sergio antes, somos una organización pequeña y este ejemplo es precisamente para organizaciones pequeñas. En este caso, nosotros utilizamos el formato BCF a través de una aplicación gratuita sencillísima y de código abierto que se puede incluso mejorar, que es el BCFIR, a través de las cuales llevamos una trazabilidad de todas las preguntas, cuestiones y solicitudes de aclaración que se realizan a través del proyecto, lo cual es un poco complicado hacer entrar al resto de organizaciones por este camino, pero bueno, siendo pertinaces, conseguimos que finalmente entren por este camino y una vez que han empezado a utilizarlo, pues digamos que creemos que lo van a utilizar en otros proyectos, en otras actuaciones por propia voluntad. También tenemos, por supuesto, una estructura federada del modelo. Lo que nos permite la ISO es tener una generación previa de esa federación del modelo para no tener que volver atrás. ¿Cómo vamos a estructurar nuestros modelos? En este caso, bueno, pues ahí veis una estructura sencilla a partir de modelos de coordinación vinculados, unos en formato nativos, otros en formato IFC, y también tenemos una aplicación para gestionar eso y para que cualquiera pueda saber en todo momento en qué carpeta de la distribución de carpetas predefinida previa tenemos cada uno de los elementos o cada uno de los archivos que componen ese modelo federado. Y quizá una de las cosas que a nosotros más nos gustan, y esta ya la dejamos para el final y con esto ya vamos terminando, es el concepto de LOIN, que viene, creo que, a clarificar un poco todo el ruido que hemos tenido alrededor del LOD y toda la definición del LOD, dejando claro que tenemos digamos, tres ámbitos en los que establecer una información mínima requerida del modelo. El ámbito geométrico, el ámbito de información o el ámbito paramétrico o de atributos y el ámbito de información que no estará dentro del modelo, pero que será accesible dentro del modelo mediante vínculos. También para esto nosotros tenemos una aplicación, Nomenclator, que nos permite definir y también nos permite algo muy importante, después comprobar, auditar ese modelo para comprobar que efectivamente toda esa información que hemos dicho que tenía que tener y que era la mínima necesaria y obligatoria está dentro de ese modelo. Por resumir en 30 segundos, la utilización de la ISO nos ha permitido tener una fácil búsqueda y localización de archivos y, sobre todo, una verificación rápida de que el documento que tenemos es utilizable, no es un documento que esté pendiente de una aprobación, sino que sea utilizable y que la versión que tenemos es la correcta a través de la nomenclatura de archivos.
En nuestro caso, además, utilizamos la nomenclatura no solo de los archivos, puesto que si lo que es bueno para los archivos, pues es bueno para el resto del proyecto BIM, ¿no? En nuestro caso también para los elementos del modelo BIM, lo cual nos permite hablar siempre en el mismo idioma, entendiendo por idioma y entendiendo por las palabras del idioma los elementos con los que construimos, ¿no? Garantizar la información mínima necesaria de la que hablábamos hace un momento y trabajar de una forma homogénea con todos los proyectos, independientemente de quién sea el proyectista o de dónde nos venga el inicio, el origen de ese trabajo. El uso del CDE, del entorno común de datos, nos ha permitido una trazabilidad en los documentos y una trazabilidad de las versiones y de los estados de uso y una correcta gestión de los permisos de acceso a según qué documentos. Y en cuanto a la comunicación, el uso del BCF, un formato también promovido por Building Smart, nos ha permitido una, ahí está mal esa frase, como veis, se me ha quedado colgada, una buena gestión de la trazabilidad de las peticiones de información y de las soluciones a esas peticiones. Y finalmente, y esto es lo que es el hilo conductor de todo, aunque no lo hemos mencionado, un correcto flujo de trabajo, puesto que el campo estado y el campo versión de esa nomenclatura nos origina un flujo de trabajo en el que aparecen hitos de aprobación, aparecen aprobaciones y aparecen cambios de estado de documento que, si somos disciplinados con ellos y los seguimos a rajatabla, empezamos a tener un flujo ordenado de quién hace qué, quién debe aprobarlo. Un documento no pasa a determinados estados si no ha sido aprobado debidamente de manera previa, y eso nos permite llevar una trazabilidad completa de todo el proceso y finalmente una mejora de productividad que se traduce en que se reduzca ese número fatídico que, como dice José Manuel, al final siempre se traduce a euros. He ido un poquito más deprisa para intentar terminar a tiempo y no quitar tiempo a los compañeros. Por nuestra parte, muchísimas gracias por vuestra atención y ya dejamos paso al siguiente ponente. Vale, perfecto. Pues muchas gracias a los dos y por, bueno, pues mostrarnos que efectivamente es posible y necesario ser ordenado en proyectos pequeños. Luego seguro que surgen preguntas. Sobre Sí. todo necesario para sobrevivir. Muy bien. Vale, pues pasamos ahora a José Alejandro Civera de SENER. Hola, José. Ya te vemos. Falta, Hola, ahora. Hola. Y vemos hola, tu buenos pantalla. días. O sea Muy que bien, ¿veis puedes la pantalla empezar ya? cuando... Sí, A puedes ver, empezar. venga, pues perfecto. Nada, muchas gracias Sergio y Building Smart por darnos la oportunidad de contaros nuestra experiencia en la implantación de la ISO 19650 en nuestra empresa y en proyectos grandes. Como bien ha dicho, soy José Alejandro Civera, soy ingeniero de caminos y Master BIM Manager. Llevo 14 años en SENER y desde hace 3 años pues lidero la SENER BIM Office, que ahora os voy a contar un poquito lo que es. Os voy a hacer una presentación cortita de quiénes somos, para quien no nos conozca. Os contaré cómo ha ido la implantación BIM en nuestra empresa, por qué nos hemos certificado en la ISO, cuál fue el proceso de auditoría y de certificación, un ejemplo en un proyecto grande y cómo vemos el presente y el futuro para SENER, ¿no? Bueno, para que no nos conozca, SENER somos la primera ingeniería española de propiedad privada, fundada en 1956. Somos alrededor de 2.400 personas, con un marcado carácter internacional, con el 80% de las ventas fuera de España. Estamos divididos en 21 oficinas por todo el mundo, siendo la sede central pues Madrid y Bilbao, aunque luego también en Barcelona tenemos bastante gente, en México y en Brasil, ¿no? En la parte de infraestructura, que es un poco en la que plantamos el BIM, pues aquí tienes unos números de los proyectos que solemos hacer. Tenemos 13 disciplinas diferentes. Entonces, bueno, el escenario que tenemos es una empresa, mucha gente, deslocalizada y muy heterogénea, ¿no? Porque, ¿cómo empezamos a implantar el BIM? ¿No? Pues ya por 2006 empezamos a trabajar en BIM. Cuando trabajar en BIM era utilizar el Revit. Luego nos dimos cuenta que BIM era mucho más. Vimos que era un cambio necesario tanto para lo que es el sector como para nosotros, y con el impulso de la Dirección de Ingeniería en el 2015 creamos lo que se llama la SENER BIM Office, que es el equipo de trabajo que encargado de la implantación dentro de todas las disciplinas, de las 13 disciplinas de SENER. Y este equipo de trabajo se desarrolló con gente interna, con inquietudes en lo que es la nueva metodología BIM,
y dedicados cada uno a su disciplina y con un coordinador que en este caso pues soy yo. Esta implantación se fijó en 3 pilares fundamentales: en las personas, en formación, concienciación, cambio que implica toda esta nueva metodología, en los procesos, estandarización, protocolos, un poco lo que han comentado los compañeros, orden, ¿vale? Y sobre todo también en tecnología y sistemas, ¿no? Una importante inversión en software, en nuevas plataformas, en CDS, ¿vale? ¿Por qué nos certificamos? Pues bueno, esto fue un objetivo estratégico de Dirección General de SENER desde que se generó la BIM Office. Querían que fuéramos una de las primeras empresas en certificarnos en España. También porque pensábamos que teníamos la madurez BIM suficiente. Como os he dicho, ya llevamos bastantes años desarrollando proyectos BIM pues, basados en normas anteriores a la ISO, como la PAS 1192, en mercados anglosajones, que bueno, siempre se ha dicho que van un poquito por delante que nosotros, pero pensamos que teníamos ya cierta expertise en eso. También buscábamos que hubiera una mayor concienciación del equipo BIM dentro de SENER. SENER es una empresa muy grande y el equipo BIM en algunos aspectos parecía como que era una cosa adicional. No, el equipo BIM está integrado en la empresa, ¿vale? Está integrado en todo el proyecto. Un poco también lo que nos ha ayudado esta certificación. También buscando un impulso a la estandarización en SENER. Como he dicho antes, ya teníamos estándares, ya tenemos protocolos, pero esto digamos que nos ha obligado a esforzarnos más aún todavía en que todas las oficinas y todas las disciplinas de SENER vayan con el mismo estándar y con el mismo camino, ¿no? Y luego 2 objetivos también importantes, como es el posicionamiento en mercados internacionales. Como he dicho antes, estamos también en otros mercados nuevos, como en entorno anglosajón, en Australia, en el Golfo. Ahí, pues si somos menos conocidos y entrar con una certificación en la ISO 19650, digamos que te abre las puertas a futuros contratos, ¿no? Y también, como siempre, queremos seguir siendo un referente en el mercado nacional, tanto en ingeniería como en BIM, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de auditoría? Pues bueno, nosotros nos hemos certificado como adjudicatario principal o Lead Appointed Party por LRQA, la antigua JOIDS. JOIDS es una empresa de certificación conocida a nivel mundial, es la misma que nos certifica la ISO 9001 y la 14001. Este proceso, pues bueno, un proceso con los auditores en Inglaterra, en inglés-español, utilizando obviamente la norma original sin traducción, ¿no? La certificación que hemos obtenido se otorga a toda la empresa y a todas las oficinas, ¿vale? No la hemos limitado, hemos buscado que sea una certificación total para todos los mercados, ¿no? Este plazo de auditoría, pues lo comenzamos en noviembre y nos certificamos en primera ronda en enero, en torno a los 3 meses, porque ya pensábamos que efectivamente ya teníamos mucho camino hecho y aunque pues tuvimos que esforzarnos bastante para conseguirla en esos 3 meses, pues bueno, lo conseguimos en la primera, que fue bastante satisfactorio. Este certificado dura 3 años, ¿vale? Pues un certificado ahora mismo que es de la empresa certificadora. Cada 6 meses pues se nos van a hacer revisiones de la auditoría. De hecho, ahora el mes que viene tenemos una sesión de revisión enfocado a otras oficinas, ¿no? En la primera sesión pues se centró en las oficinas centrales, como es lógico. Ahora en julio pues vamos a hacer lo mismo en la oficina de México, en 6 meses en Brasil, etc, etc. Y aparte de eso también se va a dar un seguimiento de la aplicabilidad de la norma dentro de la empresa, ¿no? Confirmar que los proyectos que estamos haciendo pues estamos siguiendo los estándares y los pasos que indica la norma. El proceso de auditoría se dividió en 2 aspectos. Primero, una fase que se llama Gap Analysis y luego el Full Audit. En el Gap Analysis es una sesión en la que el auditor, pues digamos, hace un simulacro, ¿no? Te cuenta, dice, mira, yo voy a buscaros estos aspectos, voy a perseguirlos, no me los tienes que evidenciar, me los tienes que justificar, ¿no? Por ejemplo, ¿tenéis plantilla de web? Sí, tenemos plantilla de web, vale, check, ya lo veremos, ¿no? Entonces, eso se hizo en noviembre. Conforme vemos que estamos preparados, en aquel caso, pues bueno, pues había algunos puntos a subsanar, pues dice, cuando esos puntos tengan subsanados, hacemos el full audit. Ese full audit fue una sesión, 2 sesiones de 7 horas, telemáticas, por restricciones de COVID, pero no suelen ser presenciales, donde pues tanto el equipo BIM como otros estamentos de la empresa, como era el equipo de personas, equipo de sistemas, de calidad, de contratación, estuvimos, o sea, el equipo BIM obviamente en toda la sesión, pero el resto de compañeros pues fueron entrando y saliendo, fuimos respondiendo a los 79 requisitos que, según nuestro auditor,
pues teníamos que cumplir para certificarnos. Estos 79 requisitos, el auditor lo dividió en 7 bloques principales, que veis ahí, y que os voy a pasar a explicar con un poquito más de detalle. En cuanto a la organización y estructura de la compañía, bueno, no voy a contar los 79 requisitos, sería muy largo, me voy a centrar en los que considero que fueran más importantes para que se entienda un poco lo que implica, ¿no? En cuanto a organización y estructura de la compañía, pues bueno, debe existir un equipo BIM definido e integrado en la compañía. En nuestro caso, pues ya existía el BIM Office, se justifica, en el organigrama está integrado, ¿no? Tenemos que tener definidos los roles y funciones BIM claramente para la empresa. Se tiene un mapa de roles, pues cada rol, ¿qué es el BIM Manager? ¿Qué hace? El coordinador BIM, el director del proyecto, el ingeniero del proyecto, todos los roles de la empresa, pues bueno, también aparecen ahí ahora los roles BIM, ¿no? Que antes no existían. Debe evidenciarse un compromiso de la empresa por la implantación BIM. Ya he dicho antes que esto fue lanzado principalmente por Dirección de Ingeniería y evidenciado ahora ya con una política BIM de SENER, con un compromiso firme, ¿no? De que la implantación BIM sea real, ¿no? También la integración de toda la información BIM con las labores de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que en nuestro caso SENER, pues tenemos unos entornos de trabajo, unos entornos de comunicación internos, pues bueno, debe de haber una zona, como es la que existe, donde se dé visibilidad, en este caso, a la SENER BIM Office y que esté integrado, ¿no? Que exista comunicación de este equipo BIM con el resto. O sea, nosotros internamente pues hacemos sesiones, hacemos webinars, tanto internos como externos. Internos me refiero solo para el equipo BIM Office, externos para todos SENER, ¿no? Como puede ser explicativos, cuando nos hemos dicho, oye, se hace una sesión a toda la empresa, se explica lo que implica este certificado y hay mucha comunicación en ese aspecto, ¿no? También que se considere el equipo BIM en ofertas y proyectos. O sea, desde la fase de oferta o desde anterior, ya se tiene en cuenta si obviamente el proyecto tiene los requisitos BIM o no, si se va a desarrollar en BIM o no, pues ya se tiene integrado al responsable correspondiente de la SENER BIM Office para que la estructuración del proyecto desde fases tempranas tenga en cuenta que este proyecto se va a hacer en BIM, porque el impacto que tiene es bastante importante, ¿no? También un registro del software disponible. Pues tenemos multitud de software, multitud de licencias, pues eso tiene que estar registrado y tiene que estar debidamente localizado y disponible para los compañeros que lo puedan requerir, ¿no? En cuanto a la gestión de personal, formación y competencias, pues bueno, debe haber un plan de formación BIM o que cualquier persona de SENER tenga asignada qué conocimientos BIM debería tener. Nosotros tenemos un mapa de roles con unos roles BIM definidos y a cada rol se le asigna. Entonces, cada persona que está en SENER sabe el rol que tiene y qué formación dentro de la formación interna que tenemos, una plataforma de formación, debería hacer o qué conocimientos tiene que tener, ¿no? Esto nos da también una evaluación de capacidades BIM, que también nos lo requerían, ¿no? Que todo miembro de la empresa pues esté capacitado, esté evaluado, perdón, en tanto herramientas si es el caso de auditoría de modelos, de gestión o de conocimientos básicos, ¿no? También que se tenga en cuenta la consideración de los recursos reales disponibles desde la fase de oferta. O sea, no podemos considerar obviar los recursos reales que tenemos cuando ofertamos, ¿no? Tenemos que adaptarnos para luego poder dar una respuesta adecuada cuando el proyecto se consigue. Y estandarización del proceso de contratación, ¿no? Que cuando se hace una contratación de una persona tengamos unas preguntas estándares para poder tener todo registrado. En cuanto a la gestión de configuración, pues bueno, existencia de una librería de elementos corporativos, una librería BIM, plantillas de documentos corporativos, de PREVEB, de BEP, de Employee Requirements, esto es bastante habitual. Un sistema de nomenclatura de archivos y documentos, y aquí voy a hacer un poquito de publicidad a Sergio. Nosotros internamente ya teníamos un sistema de nomenclatura propio, pero para lo que es todo lo que son modelos y documentos BIM, pues hemos adaptado la propuesta de Building Smart, como los compañeros, ajustándola ligeramente, y salvo que el cliente nos exija una distinta, pues esta es la cosa, ¿no? Un plan de movilización por proyecto dentro del BEP, que está definido cómo va a entrar el equipo de desarrollo al proyecto. Un registro de comunicaciones también. Cuanto a adquisiciones y subcontrataciones, cuando tenemos subcontratistas, cuando tenemos gente externo, pues una evaluación de las capacidades, una evaluación de los resultados, un registro de estos subcontratistas disponibles, qué tal han hecho su labor y si están registrados o no dentro de nuestro catálogo. Gestión de riesgos, que tenemos que tener dentro de los riesgos que se consideran,
riesgos específicos de BIM, que haya evidencia que se tienen dentro de, en nuestro caso, tenemos una plataforma de evaluación de riesgos, pues oye, tenemos riesgos BIM en base a experiencias anteriores, en base a futuros proyectos, pues tenerlo evidenciado, sobre todo en fases tempranas, ¿no? En cuanto al control de procesos, pues como he comentado antes, pues oye, al final esto se resume en tener un BEP bien estructurado con toda la información requerida en base a la norma, ¿no? Por ejemplo, un proceso claro de cómo se implementa el Task Information Delivery Plan en los proyectos, el famoso TIDP, y lo mismo cómo se compete el Master Information Delivery Plan, ¿no? Dentro de SENER, pues el procedimiento que está claro en el BEP. El análisis de los Employee Requirements en fases tempranas, ¿no? Cuando empiezas un proyecto, evaluar si el adjudicador te está proporcionando todo lo que debería proporcionarte para que el proyecto se desarrolle en BIM según dice la ISO, ¿no? Al igual que, bueno, pues como decía antes, un sistema de codificación del proyecto que puede o no ser el corporativo dependiendo de los requisitos que tengas. Y por último, en cuanto a control, monitorización y mejoras, pues un sistema de control de calidad. O sea, aseguramiento de calidad interno, en nuestro caso tenemos auditorías internas BIM, ya basadas en la ISO. Tenemos también procesos de revisión internos, como hemos dicho antes, de control de calidad y un registro final también de lecciones aprendidas, ¿no? Eso la ISO, unas cosas que a lo mejor no estaban tan en España tan implantada, es por un lado el tema de riesgos y por otro lado el tema de lecciones aprendidas. Cuando hagas un proyecto, registres qué ha ido bien, qué ha ido mal, para que en el siguiente pues puedas aprender, ¿no? Y como resultados de la auditoría, ¿qué documentación hemos tenido? Pues obviamente la certificación. Hemos publicado una política BIM interna, manual BIM con procedimientos, documentos corporativos, plantilla del BEP, pre-BEP, EIRs, plantillas de organización de proyecto, librerías de BIM actualizadas, checklist para chequeo de Employee Requirements, chequeo de modelos, chequeo de subcontratistas, un poco el resumen de lo que hacemos, ¿no? Y ahora contaros cómo se aplica en un proyecto grande, ¿no? Por razones de confidencialidad no puedo daros datos concretos, pero bueno, os diré que es un proyecto de un monorraíl de 14 estaciones elevadas, 15 kilómetros de viaducto de monorraíl y unos patios y talleres con 23 edificios más un entorno, ¿vale? ¿Cómo están los involucrados? Pues bueno, tenemos a la propiedad, que es una entidad pública de transporte de un cierto país, que sería el adjudicador o la appointing party, que a su vez tiene su Project Management Team, ¿vale? El PM, que está formado por 2 empresas. Para nosotros, nuestros clientes es una CJ1, una Construction Joint Venture, una UT de 3 empresas constructoras, que sería el adjudicatario principal, y nosotros como diseñadores, líderes de una DJV, Design Joint Venture, ¿no? De 3 empresas. En este caso, trabajando desde 4 países y con 8 oficinas distintas. En este proyecto nosotros seríamos adjudicatarios, ¿no? Al habernos certificado como adjudicatario principal, podemos hacer labores tanto de adjudicatario principal como de adjudicatario. Realmente lo que se da muchas veces es que la constructora tiende a apoyarse mucho en el diseñador y muchas veces hacemos el adjudicatario principal en el proyecto, aunque obviamente intentamos limitarlo, justificado también un poco por los roles que se definen, ¿no? En este contrato, pues teníamos unos requisitos BIM, unos EIRs por parte de la propiedad, ¿no? Del adjudicador. Aquí se exigían unos usos BIM, que son estos que veis aquí: trabajo en 3D, generación de planos 2D, modelizado del sitio, visualización, revisiones de diseño, class detection, clasificación de datos y gestión de datos en CDE, ¿no? O sea, ya el adjudicador ya te está definiendo un poco cómo quiere implantar BIM en el proyecto. Lo mismo, definían unos lots. Inicialmente, pues lot 350 para todo, en cualquier fase, pues bueno, la labor principal que se hizo, en base también a lo que dice la ISO, al haber evaluado los Employee Requirements, fuimos al adjudicador y le explicamos. O sea, nosotros realmente lo debería haber hecho el adjudicatario principal, pero bueno, como tomamos ese rol en esa fase, pues intentamos explicar que en fases tempranas unos lots muy elevados pues exigían un esfuerzo que no compensaba, ¿no? Y al final, pues bueno, se llegó a este acuerdo que veis ahí. Al igual que se definía un LOI, que en este caso era simplemente clasificación de elementos en base al Uniclass 2015 y caracterización de equipos. No entraba más. ¿Cuánto entregables? Pues un BEP, modelos nativos, modelos IFC, planos desde modelos y un CDE con el registro de datos, ¿vale? Entonces aquí el CDE lo implantó el adjudicatario principal, aunque nosotros como adjudicatarios lo gestionamos completamente, ¿vale? Para que luego ese CDE, toda esa información se quede en parte del adjudicatario principal. ¿Y qué equipo BIM tuvimos? Pues un BIM Manager de la DJV en Back Office, en este caso fui yo, y un BIM Manager adjunto en Front Office para atender pues más rápidamente a
al cliente en el país en el que lo hicimos, ¿no? Teníamos coordinadores BIM de la DJV, uno por cada empresa, coordinadores BIM por disciplinas, en este caso teníamos 6 para SENER, 3 para una empresa, la empresa de uno de los socios y uno para la empresa del otro de los socios, ¿no? Y un equipo de modeladores BIM, en este caso más de 80 hemos tenido en el proyecto. El equipo de diseño, esto forma por más de 200 personas, y de usuarios del CDE, solo por la parte de la DJV, más de 150 personas. Claro, en este escenario, como han dicho antes los compañeros, el orden, los procedimientos es primordial. Entonces ahí es donde entra la aplicación de la norma. Pues, por ejemplo, ¿qué pasos que se hicieron? Pues chequeo de los EIEs, como he adelantado antes. Redacción del BEP, obviamente, eso es de base, ¿no? Definición de roles y funciones de cada rol. Es decir, oye, cada empresa, ¿qué función va a tener cada rol de cada empresa, ¿no? Formación y entrenamiento a los miembros, o sea, unas sesiones de training iniciales explicando cómo se va a trabajar, qué requisitos hay, qué problemas hay, qué particularidades hay. Cuando entra una persona nueva en el equipo o un subcontratista, toda esa información se le proporciona y tenemos una grabación de la sesión que se dio, el BEP, y se le introduce en el proyecto. No se le deja caer y que haga lo que quiera, ¿no? Tiene que seguir un poco la estructuración que hay. Reuniones de seguimiento BIM y registro, pues oye, reuniones semanales de cómo va la implantación, cómo va el desarrollo del proyecto, todo registrada. Evaluación de proveedores, ya lo he dicho antes, ¿no? Entran muchos subcontratistas aquí, pues bueno, se evalúan y ver si lo que están haciendo cumple, no cumple. Riesgos y oportunidades, lecciones aprendidas. Pues bueno, al principio se evaluarán los riesgos, conforme se acabe el proyecto, pues se sacarán unas lecciones aprendidas, ¿no? Y por lo tanto, y también una organización de modelos entregables, ¿no? Tener todo estructurado en el TIDP y en el MIDP. En cuanto a la organización del CDE, como hemos dicho, obviamente este proyecto solo se puede desarrollar teniendo un CDE. En nuestro caso fue Autodesk Docs, Autodesk Construction Cloud. Algunas cosas que se hicieron ahí para organizar todo, pues una sesión de testeo de la plataforma. Antes de empezar, se testeó. Se hizo un pequeño piloto con 2 o 3 usuarios para ver si funcionaba todo. El famoso flujo de contenedores de información, WIP, Share, Publish, y luego el último, archivado, está implementado. Tener una estructura de carpetas sencilla, ahí veis el primer nivel, esas carpetas se desarrollan mucho más. Y la división de modelos por equipos de desarrollo, en este caso por disciplinas y por empresas, ¿no? Y tener un control en el flujo de la información que cada empresa comparte con la otra o cada disciplina comparte con la otra, en este caso apoyándonos nosotros en el Design Collaboration de Autodesk Docs. Tener una librería del proyecto localizada con las familias, los parámetros, los materiales, en este caso en CDE directamente. Tener toda la documentación codificada, tanto la información como los modelos, como los documentos. Tener una plataforma de comunicación, en nuestro caso usábamos Microsoft Teams, evitando en la medida posible los correos, como habían comentado los compañeros, y muy importante, un registro de usuarios y accesos. Y mucha gente, hay que tener mucho control de a qué y cuándo accede cada persona, ¿no? ¿Resultados de aplicación en el proyecto? Pues bueno, se tuvo una mayor eficiencia en los procesos y los flujos de trabajo, mayor control de toda la información del proyecto y de todo el equipo del proyecto. Implicó, eso sí, un mayor esfuerzo comunicativo por parte del equipo BIM, muy importante para definir bien, y también un mayor control del equipo de desarrollo, ¿no? Lecciones aprendidas, que bueno, ya las sabíamos, pero bueno, lo decimos aquí a todos. El equipo de gestión BIM necesita entrar en el proyecto en fases muy, muy tempranas. O sea, al juntarse mucho con el cliente, estructurar todo bien, planificar todo bien, porque luego cuando empieza la producción de este tipo de proyectos es muy, muy, muy difícil poder poner las cosas en su sitio, ¿no? Y también, pues bueno, aprendizaje para futuros proyectos. ¿Cómo vemos el presente y futuro de SENER después de la certificación? Pues bueno, nosotros con esto pretendimos abrirnos a nuevos socios, mercados y clientes. Pensamos que la certificación pues, va a abrir camino en algunos mercados. Vamos a apoyar a clientes en funciones de adjudicador. Aunque somos adjudicatarios principales, la norma te da potestad de hacer la función de adjudicador en aquellos clientes que requieran apoyo por nuestra parte. Pensamos que ganamos posicionamiento en licitaciones públicas y privadas. Vamos a tener una mayor exigencia para el equipo BIM dentro de la casa, lo cual va a ayudar a seguir con la implantación BIM dentro de SENER. Sabemos que la implantación BIM es un proceso muy largo y con esto nos va a impulsar y nos va a ayudar, ¿no? Y por último, pues incentivar a que otras empresas se certifiquen, tanto empresas como clientes. Pensamos que la certificación va a ayudar a que todo el mundo esté más adecuado dentro de lo que es
la metodología BIM se vea más natural y poco a poco ayude a que la implantación real en el sector se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, esto es lo que os quería contar. Me he pasado creo que un minuto. Oye, José, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido un ejemplo bastante claro de cómo no nos quedamos solo en la BIM Office, efectivamente, y Eso que es. en empresas grandes pues conlleva que muchos departamentos se sumen, ¿no? Y se añadan a Todos. esta implantación. Sí, eso es. Bueno, ya hay alguna pregunta un poco relacionada, con lo cual, bueno, recordaros que podéis lanzar vuestras preguntas para cuando acabe la tercera presentación. Damos ahora el paso a Patricia. Patricia Isla. A ver, vale. Hola, Patricia. Ya deberías poder... Espera. A ver, ahora sí ya puedes compartir. Vale, estás muteada, ¿eh? Vale. Ya vemos tu pantalla. Vale, sí, tranquila. Espera, que ahora ya no puedes compartir. Te vuelvo a hacer presentadora. Ah, vale. No, ¿no te va el micro? A ver, un momento. Vale, ya eres presentadora. Vale, vemos tu pantalla. Vale. Sí, no, yo creo que tienes que ser tú quien se active el micro. Ahora sí. Ahora sí. Vale, Muchas vale. gracias, Sergio. Me salió un mensaje de error, pero bueno, ya está solucionado. Lo primero de todo, muchas gracias a la Build Smart por contar conmigo para la realización de este evento. Yo soy, bueno, y al resto de ponentes que han participado antes que yo. Yo soy Patricia Isla, soy directora técnica de BIM de España, de SGS, y también soy auditora del proceso de certificación de la ISO 19650. Para traer un poquito a colocación de lo que han comentado los anteriores ponentes, el proceso de implantación a partir de la normativa ISO 19650 en la etapa de madurez BIM se engloba dentro del estado 2, de la etapa 2 de madurez. Es, por ejemplo, el que se exige en las administraciones públicas en UK. Y dentro de este es donde nosotros realizamos certificaciones. SGS es el número 1 líder a nivel mundial en términos de calidad. Sin ir más lejos, tenemos 54 ITV solo en España y 18 laboratorios de calidad, donde se realizan los ensayos, la inspección de todos los elementos en una obra o de proyectos. También tenemos una parte de consultoría y formación, y en el ámbito de la certificación es SGS ICS Ibérica S.A. quien lleva la implantación, bueno, la certificación de la ISO. SGS ICS Ibérica es la mayor y la más reconocida empresa de certificación del mundo. Tenemos la mayor cantidad de certificados a nivel mundial, y entre ellos está la ISO 9001 de calidad, y también tenemos muchas otras, como por ejemplo la ISO 14001. Luego, aparte, la certificación 19650 es una certificación de sistemas de empresas y proyectos, en el cual garantizamos que todos los aspectos relativos a la gestión de la información BIM están de acuerdo y conforme a lo que se dice en estas normativas. Para ello, contamos con un experto equipo de auditores que verifican que la organización cumple todo lo adecuado en lo referente al desarrollo de actividades de los activos inmobiliarios para cualquier fase del ciclo de vida,
esto es muy importante porque no todas las empresas hacen tan solo redacción de proyectos u obras. También existe el mantenimiento y tenemos que considerarlo de acuerdo a la certificación. Es un tema importante, por ejemplo, la redacción de proyecto y la construcción llevan están asociados a la ISO 19650-1 y 2, mientras que el mantenimiento está asociado a la gestión de activos, que responde a la parte número 3 de la norma. Entonces, eso es lo primero que habría que saber. Y luego lo segundo, hay que saber quién eres. Entonces, ahí tenemos al cliente, a la empresa contratada y a las subcontrataciones. Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia quiere hacer un proyecto de un pabellón y entonces contrata a un estudio de arquitectura, por ejemplo, que es el adjudicatario principal. Es la empresa que contrata y que luego va relacionándose con el resto de integrantes del equipo. Y la parte subcontrata, pues por ejemplo, quiere subcontratar un render, una estructura. Pues esto ya es parte de las subcontrataciones. Y esto va a ser importante en el proceso de certificación simplemente para definir el alcance, para que a partir de aquí digamos, pues mira, ¿yo qué soy? Soy el cliente, entonces tengo que cumplir estos requisitos de la norma. Soy subcontratación, entonces tengo que cumplir estos otros. En el caso de hacer una obra, por ejemplo, si el Ayuntamiento de Valencia quiere hacer una ampliación de su puerto o del muelle, tiene que contratar a una empresa constructora, que es el adjudicatario principal, y aquí él ya hace las subcontrataciones de la canalización, del dragado, de la explanada, la construcción de la explanada y demás. Entonces, lo primero es saber quiénes sois y qué hacéis. Y luego ya, pues ya podemos ver si realmente el alcance de la certificación se adapta a vuestras necesidades. Entonces, para ello tenemos varias preguntas que nos podemos hacer. Es, por ejemplo, en el plan estratégico BIM de mi empresa hay una visión de 3 a 5 años de implantar u obtener la ISO 19650. Y luego, ¿qué se incluye en esta visión? ¿Por qué? Porque si muchas veces a nivel de la dirección de la empresa ya tienen en cuenta ciertos criterios, como el reconocimiento de la empresa, como la mejora de la calidad, como incluso tener un margen de beneficio mayor por cada proyecto. Pues todo esto se puede traducir en un objetivo que proviene de la misión y la visión, en un objetivo, una acción concreta que puede ser obtener la certificación. Otra pregunta es de temas de la normativa. Es decir, opero en mercados internacionales. No es lo mismo lo que exigen en Chile que lo que se exige en España, que lo que se exige en Reino Unido. Y luego también si hay alguna normativa local que me obliga a hacer BIM y a qué nivel de BIM se hace. Porque aquí podemos hacer BIM normal o BIM del bueno. Entonces, un BIM del bueno sería aquel que ya estamos en un nivel estadio 2 que está certificado a partir de unas certificaciones como a partir de la ISO 19650. Y luego también si mis competidores o amigos están certificados, porque si a mi alrededor todo el mundo ve que se está certificando es porque a los clientes seguramente les interese. Los criterios entonces de conclusión que tenemos para autoevaluarme son la localización y la normativa, el alcance de las construcciones de lo que hacemos y también el cliente, si al cliente le interesa. Y aquí hay que tener en cuenta si, por ejemplo, sois una promotora en el cual queremos ver a mi cliente, ¿no? Por ejemplo, si a mis padres les dicen que en su casa le quieren comprar, que usan la ISO 19650, pues seguramente les da igual, les va a sonar, no lo van a entender. Pero si mi cliente, si mi cliente lo que sí que valorar va a ser un mejor resultado y nosotros vamos a valorar que tenga un mayor margen de beneficios, que no haya habido problemas en la obra y que esté todo estandarizado y que vayamos más rápido también. Y entonces eso ya sí, que el cumplir los requisitos de la ISO y el tener luego esta certificación sí que se puede traducir directamente en un mejor resultado y más confianza y trazabilidad por parte del cliente, que eso sí que lo valoran. Entonces, bueno, aquí tenemos como dos caminos. Podemos hacer BIM del malo o hacer BIM del bueno.
es como el vino, pues está el vino bueno, pues el vino malo. Pues ¿cuál tenemos que coger? Pues evidentemente hay que ir todos al vino bueno. Yo quiero del vino del bueno, no del malo. Pues con el vin pasa lo mismo. No nos vamos a conformar con el vin del normal, sino que vamos a ir al mejor vin que podamos hacer. Y aquí es donde entra la fase de la certificación. Porque a ver, existe un proceso de 3 años en el cual tenemos esta certificación. Voy a beber un poquito de agua. Entonces, en estos 3 años, lo que se hace es, en primer lugar, se ve el contrato que tenemos, se ve el alcance y se hace una gestión documental de todo. Y luego se van haciendo auditorías cada año de seguimiento. De tal manera que en el tercer año hayamos hecho 3 auditorías, una inicial y otra de seguimiento. Y entonces después en la renovación, ahí es donde ya nos saltamos de nuevo a la parte documental porque ya la hemos hecho y ya vamos de nuevo al seguimiento. Entonces a partir del primer año, a partir del segundo año ya es todo seguimiento. Aquí es importante destacar también que en el caso de que haya alguna no conformidad o algo, hay que tener en cuenta que la ISO, el proceso de certificación, también se enmarca dentro del proceso de mejora continua. Y el proceso de mejora continua de tener el compromiso de cumplir la ISO 19650 durante estos años. Tenéis que tener toda la documentación, todos los procesos y proyectos y luego ya irlos mejorando. Entonces, ya no es tanto que tenga mi empresa perfecta, que tenga un proyecto espectacular, porque al final la realidad es que eso tampoco es tan fácil, sino que tengamos las cosas bien hechas y a partir de ahí lo vamos perfeccionando y que la certificación también se convierta en esa ayuda que te ayuda a ti a ser mejor en tu empresa y también a tener, evidentemente al final radica en tener un mayor margen de beneficios. Dentro de los elementos que nosotros valoramos de parte de la certificación de la ISO están los grandes grupos que son la evaluación de las necesidades, la parte de la oferta, la contratación, la planificación del trabajo y luego la realización del trabajo y la fase terminada. Entonces aquí, en función de si sois la parte contratante, la parte contratada principal o la parte contratada, vais a tener que cumplir unas partes de la norma u otras. Todo esto, cuando empezáis en el proceso de la certificación y demás, os lo explicamos con detalle para que lo tengáis. De todos modos, si cualquier persona tiene cualquier problema o tiene cualquier duda que quiera ver su caso específico, al final de la presentación dejo mi correo electrónico para que podáis contactarme. Dentro del, por ejemplo, si nos ponemos en el primer caso, soy la parte contratante, soy el cliente, pues a mí también me influye la ISO. ¿Por qué? Porque la ISO habla de la evaluación de necesidades y de la petición de ofertas. Luego ya habla de la contratación y luego habla de la producción colaborativa de la información y la entrega del modelo de información. Pero la presentación de ofertas, eso vosotros no lo hacéis. Y la movilización tampoco, porque eso ya es parte del adjudicatario principal. Que entonces, aquí la empresa constructora, la estudio de arquitectura o la empresa mantenimiento encargada de llevar todo el proceso, ya es quien tiene que hacer. Entonces, empiezan a cumplir la norma a partir de la presentación de ofertas y de aquí hasta el final. Y luego la parte contratada, como un third appointing party, lo que hace es que hace lo mismo que el contratista principal, pero tiene un rango, por así decirlo, menor. Menos requisitos dentro de cada uno de los puntos de la norma. Por ejemplo, el BEB le llega en cascada o el CDE también se lo impone. Pero luego también está, que hay que decirlo, la realidad es como bien nos han contado en el ejemplo de SENER, la parte contratada es quien tuvo que poner un CDE y eso al final es la realidad, es lo que nos encontramos en los proyectos. Entonces, lo que hay que hacer ahí, pues mira, yo tengo este soporte, pero también hay que pensar en los problemas que me puedo encontrar para poder
enfrentarlos. De todos modos, para obtener el certificado como tal, no se valora eso, porque si ya valoramos eso, ya tendríamos que ir a la parte contratista principal. Entonces, eso, que al final, dependiendo del rol que tengas, tienes unas evaluaciones u otras a partir de la norma y unos cumplimientos que tenéis que cumplir. Y entonces, la normativa, la certificación de la ISO, a mí la verdad es que me gusta mucho porque abarca toda la empresa. Entonces, desde la dirección de la empresa, ¿por qué? Porque ellos se benefician, o os beneficiáis, los directores de empresa, en el ámbito del reconocimiento, de tener un mayor margen, de tener unos mayores beneficios económicos y también de calidad del proyecto y de tener también establecida vuestra empresa, qué es lo que se hace, qué no se hace. Entonces, a nivel de dirección de empresa, interesa mucho. Por ejemplo, no abarca la ISO 19650 el ámbito de dirección de empresa, que esa ya sí que lo abarca la ISO 9001. El primer ámbito, la ISO 19650 empieza su aplicación a partir de los proyectos. Entonces, a partir de las personas que se encargan de licitar, de las ofertas y los contratos. Y aquí en este nivel tienen un doble beneficio. Entonces, aquí tenéis, por un lado, el beneficio de mira, nosotros tenemos ya todo protocolado, y luego está también el beneficio de tengo la certificación que lo puedo usar en las ofertas. Cada vez en más ofertas, en España al menos, yo he visto ya varias que dice que se valora el uso de la ISO 19650. Entonces, aquí es importante. Y luego en el ámbito del BIM Manager, coordinador BIM y del modelador BIM, también es importante para establecer todos los protocolos que luego no haya ningún problema, que no haya cambios para los modeladores y que estén todas las empresas coordinadas. Porque eso de que te llegue un modelo ya de repente en otro formato, ya se acabaría a partir de los procedimientos que dice la norma. Entonces, las preguntas más comunes que me hacéis ¿voy a poder certificarme? Y esta me sorprende mucho, porque la verdad es que sí que, claro, que te puedes certificar, pero es una pregunta que más que a nosotros es hacia ti mismo, porque yo quiero tener la ISO, pues simplemente hay que hacer los documentos. Es un proceso muy simple, el proceso de la certificación. Hace los documentos y usarlos en los proyectos. El mejor momento, pues cuando la empresa esté preparada. No obstante, hay que decir que ahora mismo hay muy pocas empresas que lo tienen. Entonces, la capacidad de destacar es mayor. ¿Y con qué empresa? Pues aquí también hay que ir a una empresa que se adapte a vuestras necesidades concretas. En el caso de SGS y CS Ibérica, nuestro certificado es un certificado que puede avalar toda la empresa. Por ejemplo, en el caso de Ferrovial, tienen nuestro certificado a nivel de empresa y también a nivel más de un departamento, de un país. Y luego, ¿qué voy a obtener si obtengo la ISO 19650? Pues primero de todo, una ventaja competitiva. Luego vais a mejorar la calidad de los proyectos y de la empresa y vais a reducir el riesgo. Luego vais a agilizar la velocidad de la comercialización al tener ya herramientas disponibles y procesos optimizados. Vais a mejorar la seguridad, la eficiencia y la productividad y vais a generar transparencia y confianza, que eso se traduce en resultados, que también se traduce en beneficios, que al final es lo que nos interesa. Y con esto, daros las gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición si queréis realizarme cualquier pregunta, consulta o más información. Y ya me quedo para la ronda de preguntas, que a ver si va a dar tiempo a alguna. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, Patricia. Bueno, yo creo que ha estado muy bien el conocer pues, cuáles son los pasos, ¿no?, que marcáis desde la entidad de certificación y a quién afecta. Y bueno, les voy a invitar ya al resto de ponentes que han intervenido antes, tanto a José Civera, José Manuel Zaragoza y a Miguel Morea, que activen sus cámaras. Y así vamos con la parte de preguntas. Vamos a empezar con las que han llegado. Yo tengo apuntadas un montón, ¿vale? Pero bueno, si
Si van llegando y no tenéis prisa, las vamos resolviendo, ¿vale? Que aunque nos pasemos algún minuto, yo creo que no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar con la primera de las preguntas. A ver si me las leo aquí en grande. A ver. Bueno, la primera pregunta hacía relación a cómo, no sé, igual es más para José Alejandro, no sé, Miguel y José Manuel, si vosotros tenéis implantada la 9001, ¿vale? Pero sí que pregunta cómo ha afectado la implantación de la ISO 19650 en el sistema de gestión de calidad conforme a la ISO 9001, ¿vale? Si habéis tenido que hacer cambios o actualizaciones respecto a vuestro sistema de gestión de calidad que ya teníais previamente certificado. A ver, nosotros lo que ha afectado es que el equipo de calidad ha estado involucrado también en la certificación. De hecho, ha sido una labor propulsada por la BIM Office, pero apoyadas, obviamente, con el equipo de calidad. Y ellos se han tenido que adaptar de tal manera que ellos ahora auditan en la 19650 internamente. O sea, tenemos que hacer al igual que para la 9001 había auditoría interna del equipo de calidad antes de hacer las auditorías externas, como se hacen siempre, pues ellos también se involucran en la auditoría interna de 19650. Y también en la ISO tiene un apartado, el último que comentaba, que se centra en el tema de calidad, control de calidad. Entonces, en SENER tenemos un departamento, pues ellos se encargaron de esa parte. Entonces, sí que es la involucración, que han estado involucrados en el proceso, ellos al igual que nosotros. Vale, no, está claro claro, eso a lo mejor le doy un poco la razón a lo que comentaba José Manuel Zaragoza al principio, que en empresas pequeñas, departamento de calidad de recursos humanos de IT, no es que no existan, es que todo es una misma persona o dos personas, ¿vale? Las que lo hacen un poco. Tiene que estar en el ADN, el BIM y la calidad, en el ADN Claro. de todos los que trabajan. Claro, y que en este caso, en organizaciones muy grandes, pues os encontraréis casos donde haya que convencer, ¿no? al Departamento de Recursos Humanos o al de Calidad que tienen que actualizar ciertos procesos que ellos ya tenían. Eso es, sí. Por eso es lo que he dicho antes, muy importante el que sea un impulso desde arriba. Desde abajo, en una empresa muy grande, pues sí, puedes intentarlo, pero al final tienes muchos departamentos. Cuando realmente el impulso viene desde arriba, pues claro, desde arriba dice, oye, no vamos a auditar en esto, y ahora tú, el sistema de calidad, tienes que hacer esto, tienes que cambiar aquello, pues se adaptan. Aparte de explicarles lo que hemos dicho, que es un beneficio para toda la empresa, no es solo. Sí, eso es como dice José, funciona la fuerza de la gravedad. Los procesos de implantación o de la ISO tienen que ir de arriba a abajo. Es verdad que muchas veces hay delineantes técnicos que intentan hacerlo al contrario, pero si la cúpula directiva no está convencida, normalmente tenemos problemas. Vale, voy con la siguiente pregunta, bueno, que además es de Lucrecia Real, que está en Argentina, y gente de Latinoamérica que está trasnochando. Bueno, en este caso es muy concreta y es para ti, Patricia, si certificáis en Latinoamérica, en Argentina en particular, pero bueno, que no sea solo en España. No sé si puedes decir algo de si ofrecéis servicios en Latinoamérica. Sí, ofrecemos servicios de certificación en Latinoamérica. Sin ir más lejos, el mes que viene vamos a empezar un proceso de certificación en Beirut. Entonces, podemos certificar en Latinoamérica, en Asia, en Europa, incluso en África, podemos certificar en cualquier parte del mundo, Lucrecia. Vale, perfecto. Vale, voy a otra pregunta. Bueno, la voy a cambiar un poco. La pregunta es de Antonio Yema de Venezuela, que bueno, habla qué porcentaje de resistencia no existe en los clientes por adoptar la metodología. Yo creo que en general no hay mucha resistencia desde la parte del cliente. El cliente lo que hace es pedir cuanto más mejor, ¿vale? O sea, él no se resiste, ¿vale? Entonces voy a cambiar un poco la pregunta y es ya partiendo de que no se resiste, ¿en qué medida os encontráis que hace las cosas de forma adecuada o tenéis que asumir ese papel, en cierto modo, de consultor o de apoyo en muchas cosas que decíais, desde ayudarle a definir los requisitos de información, prestarles vosotros vuestro CD porque ellos no tienen, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿cómo veis al cliente? ¿Vale? Esto ya tanto para José como para BIM Learning. Bueno, los clientes muchas veces, Patricia lo sabrá, quieren la ISO,
pero no las consecuencias de la ISO, ¿no? Y la verdad es que como pasa con cualquier implantación BIM, porque esto es progresivo, como dice la norma. Creación de la información progresivamente, pues esto es igual. Es mejor empezar quizás con BCCIR, que es un WhatsApp vitaminado, y luego saltas a BIM 360 y luego a CONES, poco a poco, ¿no? Porque suele ser duro. El 80% de estos procesos es sociología. Mucha mano izquierda, no sé, Patricia, si es tu experiencia, y José, mucha mano izquierda, y al final en empresas grandes, no sé si te habrá pasado, siempre queda una aldea de irreductibles galos del CAD que dicen que no, y que no. Sí. Imagínate un señor de 60 y que vienen aquí, Miguel, y si vamos los dos a decirle que lo va a hacer de otra manera, que es mucho mejor. Pues a veces te miran con escepticismo y te miran con, bueno, ¿qué me estás contando? Que me quedan 5 años para jubilarme. Eso cree él. Pero bueno, yo creo que... Pero hemos tenido gente muy mayor tremendamente convencida, quizá porque ha sufrido toda la vida procesos y ve ahora la oportunidad y se le abre el cielo. Hemos tenido de todo, ¿eh? En todas las edades. Yo quería remarcar lo que has dicho, José, de el cliente pide pues la ISO, y hazme la ISO, tal. Tú tienes la ISO y el mayor esfuerzo para el cliente, ¿sabes? O sea, tú la parte o sea, para el adjudicador, digo, tienes que hacer primer requirement, tienes que tener unos objetivos claros, tienes que tener un CDE, tienes no sé qué. No, tú hazlo en la ISO. Dice, bueno, primero, dame todo esto. No, yo eso no te lo doy, eso me lo haces tú. Bueno, pues entonces no quieres trabajar en la ISO, quieres que yo trabaje en la ISO o te trabaje en la ISO, ¿no? Es un poco... Pero José, tenemos que trabajar sabemos que es así. Claro, con claro, por eso. Les tenemos que ayudar. Pero le quiero decir que es explicarles también, digo, vas a tener que hacer un esfuerzo tú también, ¿sabes? Pide, genial, pero si quieres que funcione un poquito, y si no quieres, bueno, te guiamos un poco, o empresas como vosotros, ¿no? Que podéis implantarles. No sé, Miguel, si vas a decir algo. Yo me atrevería a decir una cosa más, y es que muchos de los problemas que tiene nuestro sector en el flujo del proceso de proyecto y luego en la obra no venían de CAD y no los va a solucionar el BIM, vienen de otro sitio, vienen de la falta de conocimiento muchas veces de los autores de los encargos. De la falta de lo que ahora ya definimos como un EIR, pero que toda la vida se ha definido como unos requisitos de proyecto que han sido tremendamente ambiguos. Se han definido, muchos de los problemas vienen de la falta de tiempo para desarrollar un proceso de proyecto de manera adecuada, ¿no? Luego los tiempos de obra se alargan, pero parece que lo único que hay que aquilatar son los tiempos del proceso de proyecto. Entonces, desde el punto de vista de que la ISO ayuda y colabora a que se mejoren, estas etapas iniciales, yo creo que va a mejorar el flujo de trabajo. Y en ese sentido implica, como decía José, implica al cliente en esa fase, lo cual yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, poco a poco le iremos convenciendo de que tiene que hacer cosas para que mejoren los procesos y no solo esperar a que se los mejoren a partir de él aguas abajo, ¿no? Yo, por pasarle un poco la pelota a Patricia, en ese sentido, tenéis adjudicadores en general, no tienen por qué ser promotoras ni clientes públicos, pueden ser promotoras privadas que estén certificadas o que al menos estén interesadas en hacerlo, que no se queden solo en el pedir, como decía antes José Alejandro, en el pedir que me lo hagas así, sino el ellos asumir su papel fundamental. Sí, nosotros está certificado DCN, que al final ahora es nuestra última certificación que hemos dado y la verdad que muy contentos todos. Entonces, es un tema también de situarse. Y sobre lo que estábamos comentando, yo también quiero decir que muchas veces hay mucha gente que está reacia, pues desde mi experiencia, una vez que se empiezan a demostrar resultados con la ISO 19650 y con el BIM, ya no quieren salir de ese barco. O sea, ya están ahí a muerte, pero una vez que ven resultados. Eso es. Vale, perfecto. A ver, tenemos aquí otra pregunta para José, creo que es para José Alejandro. Dice, ¿podrías ampliar con algún ejemplo en el checklist que se realizan al EIR del cliente? Bueno, no lo sé, para los dos, José, ¿vale? ¿Podrías ampliar con algún ejemplo en el checklist que se realizan al EIR del cliente? Es habitual que los BEPS sean disparos al aire por falta de definición de los requisitos del cliente. Bueno, pues lo dejo a José Manuel. Empieza tú. Sí, empiezo yo. Bueno, nosotros lo que nos gusta es siempre recomendamos a los clientes
es que hagan los share lo más completo posible, para que el proyectista prácticamente tenga que decir amén. ¿Sí? Pedirle el software, el login, bueno, el proyectista también que opine, ¿no? Porque si dices cosas como, te voy a modelar todos los colgadores, pues yo creo, José, ¿verdad? Que yo creo que es un error, pero viene en el LOD, ¿eh? Cuidado con el LOD. Viene en el LOD. Por eso decía Miguel antes, hay que decir lo que te voy a modelar y lo que no te voy a modelar. Y así el proceso de trabajo, esto como decía mi terapeuta, cuando establece los límites en las relaciones va todo mucho mejor, pues, y entonces no tienes que discutir por tonterías, te centras en de verdad hacer proyectos. Y nosotros recomendamos a nuestros clientes, pues eso, que incluso si pueden, que les preparamos a veces una plantilla de VIP para que se rellene. ¿Por qué? Porque si tú dejas abierto el VIP, hágame un VIP, eso es como la carta a los Reyes Magos, puedes poner lo que te dé la gana. Eso es un lío. Y además, nos gusta, y en nuestro nomenclátor lo tenemos así, que no se utilice Word, el Excel, fichas de Excel, con su casilla diciéndome quién va a ser el ingeniero, qué experiencia tiene, que vayan rellenando campos. Esto, bueno, hace tiempo nos pasaba con los comparativos de presupuestos, ¿no? Si no tienes un presupuesto, recibes, no puedes comparar. Ah, si tienes todas las partidas, puedes comparar su mármol con el mármol de la contrata 1, 2 y 3. Y esto es igual. Esta es la solución que más nos gusta, que la aprendí además de un BIM manager británico en la Costa del Sol. Un Excel no ocupa nada y tienes que ir paso a paso en las pestañas rellenando. Y hay cosas que quedan abiertas, a lo mejor para que ya lo defina el proyectista. Pero así está todo mucho mejor, con las cartas boca arriba. Y es lo que decía José. Claro, esto requiere del cliente trabajo, que ahora mismo no sé. Claro, yo, o sea, nosotros lo que chequeamos o lo que intentamos ver al cliente principal son los usos, en el sentido de que él tiene que tener unos objetivos y luego a lo mejor te pide 60 usos. Entonces tú dices, vamos a ver, vamos a intentar alinear un objetivo con un uso, vamos para qué quieres este uso si no es tu objetivo, intentar que eso se fije, lo que ha adelantado José también, pues un BEP, dame unas directrices de qué te interesa que incluya, porque cada cliente igual prefiere unas cosas u otras. El CDE, para nosotros es muy importante, ¿lo vas a poner tú? Lo vamos a poner nosotros. Lo ponemos nosotros, llega un momento que yo te voy a pasar la información, pero vas a perder todo el histórico, por ejemplo. Ese tipo de cosas que al principio condicionan todo, ¿sabes? Que al menos se lo definan. Cuando no está definido, se le informa al checklist, mira, esto no me lo has definido y te lo pondré yo en el web, lo que propongo yo, que a lo mejor es lo que me conviene a mí, no lo que te conviene a ti. Si tú me lo defines, pues me tendré que adaptar a lo tuyo, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas, usos, índice del web, CDE, quién pone el CDE, el rol principal, ese tipo de cosas que estén, ¿no? Eso es lo que tenemos en nuestro checklist. Vale, perfecto. Pues bueno, se han acabado las preguntas, pero yo tengo dos, ¿vale? Aunque estamos fuera de tiempo, dos muy rapiditas, ¿vale? La primera es para Patricia, porque creo que, posiblemente por madurez, ahora mismo estamos hablando de la certificación de la 19.650 parte 2, principalmente hablando de fase de diseño y fase de obra, pero también hay otra para operación y mantenimiento. Entonces, no sé si ya habéis empezado, si hay interés por gente que haga, por operadores o facility managers que estén bueno, pues interesados en también cubrir su parte respecto a la misma norma, o aún no hay madurez suficiente. También muy interesante tu pregunta, porque realmente sí que hemos contactado ya con empresas que sí que quieren certificarse para temas de mantenimiento. Ya hemos hablado ya con varias y además también en algunos requisitos dentro de España a partir de cierto porcentaje de dinero ya es obligatorio usar el BIM. Entonces, usar la ISO al final les ayuda a ellos a poder realizar este cumplimiento. Vale, pues es bueno saber que la gente de operación y mantenimiento también va llegando y se va sumando. Y ya la última que tengo, y va, bueno, tanto para Sener como BIM Learning, es un poco en relación al CDE, ¿vale? Porque es verdad que la ISO habla del CDE como de forma genérica, como un conjunto de un espacio colaborativo, ¿no? Que luego tendrá una herramienta o conjunto de herramientas, ¿vale? Y especifica unos mínimos que debe cumplir, ¿no? O para qué debe servir, ¿no? Ese CDE. Pero sí que es verdad que hay otros mínimos no especificados en la norma que también creo que vienen bien, ¿vale? Temas como asignación de tareas, visualización de los modelos, que te permita comunicarte.
Es decir, al final, pues es verdad, hay soluciones muy complejas, ¿vale? De ECD, y hay otros conjuntos de soluciones más no tan complejas, como el Dropbox que comentaba antes José Manuel, pero que por sí solo tampoco te cubre todas las cosas, aunque la puedes complementar pues con un visualizador, con un Trello para gestionar tareas, un Jira, con un conjunto de cosas, ¿no? Quiero decir, es que al final la norma te pide unos mínimos, pero sí que es conveniente que aparte de esos mínimos requeridos por la norma, pues puede haber unas funcionalidades añadidas que para un proyecto colaborativo e INVI, donde puedas trabajar con los modelos, pues vienen muy bien. No sé cómo lo veis. Yo creo lo principal, y lo decía José Manuel, que la gente esté en el CD. O sea, es decir que primero todos los involucrados tengan claro que tiene que estar todo centralizado. Que el CD es súper bonito, tiene un mogollón de cosas, un mogollón de todo lo que te pide la ISO y más, fenomenal. Pero como mínimo que la información esté clara, que no el ejemplo que ha puesto antes. No, esta versión no, la otra, la mía, tal, eso ya ha pasado. En nuestro caso, nosotros generalmente, pues bueno, utilizamos CDs comerciales, principalmente de Autodesk, Autodesk Construction Cloud o ProjectWise, e intentamos centralizarlo ahí. Nos apoyamos con otras plataformas comunicativas, como puede ser Teams, principalmente, con todas las opciones que tiene para asignación de tareas, pero bueno, porque tenemos la capacidad. Lo que comentas tú, Sergio, puedes tener un CD un poco más humilde, por llamarlo de alguna manera, complementarla con otras herramientas o centrarte, decir, mira, me voy a ir a lo mínimo que me pide la ISO para aplicarla, pero al menos tengo todo en el mismo sitio, tengo a todo el mundo apuntando en el mismo sitio, ¿no? Sí, José Manuel, ¿cómo complementará? Sí, vamos a ver, el CD lo entendemos de la siguiente manera. Por un lado está la plataforma tecnológica, te hace falta alojamiento en la nube, más o menos caro. Ahora mismo hay un problema de costes, porque esto al final es una industria y entonces según qué cliente le puedes plantear. Si hay más dinero, pues se puede contratar unas plataformas y si el proyecto es más pequeño, otras. Pero hay que tener claro que el CD son varias cosas. La plataforma tecnológica, los flujos de trabajo y la nomenclatura, básicamente. El flujo de trabajo y la nomenclatura son los hábitos de trabajo. Ser cuidadoso a la hora de poner los nombres, ser cuidadoso en las revisiones que se hagan. O sea que no hay que olvidar eso. Simplemente comprando 2060, tú no tienes un CD. Como no tengo una estructura de carpetas, unos estados y unos flujos de trabajo y se hagan, pues no, por mucho que te gastes el dinero, no lo tienes. Yo por eso prefiero, nosotros somos una consultora pequeña que se adapta a empresas más pequeñas, puedes empezar por cosas más sencillas y claro, si el proyecto es grande, pues no te presupone tanto contratar una u otra herramienta. Pero antes de eso, BCFIR y soluciones pequeñas para que se habitúe la gente. Esto es como hablaba antes no sé si decías del jamón bueno o malo, cuando ya vas probando otras plataformas y el proyecto lo permite, porque muchas veces las licitaciones están no dan margen, o por ejemplo, en el caso de grandes proyectos como el de José, pues sí, no puedes trabajar en Dropbox, porque la posibilidad de que dos personas a la vez abran el mismo modelo es muy alta y es inviable tecnológicamente. Otra cosa es que sea 4, 3, 4, 5 personas. O sea que no hay que olvidar eso. Simplemente comprando la plataforma tecnológica no tienes un entorno de datos común. Tienes que tener un flujo de trabajo, control de calidad, nomenclaturas y hábito, sobre todo lo más importante, y el hábito de querer trabajar bien. Es que realmente la norma no se mete a decir cómo lo tienes que hacer. Sobre el entorno de datos común no dice prácticamente nada. Es una fuente única de información en la nube. Tú tienes que poner de tu parte y terminar de completar lo que dice la norma. Y es en esa parte donde, Patricia, pues usted tiene un flujo de trabajo. ¿Y qué flujo de trabajo? Porque no vale un rotulador rojo y papel. Yo he tenido clientes que es lo que me proponían. Dice, usted no quiere hacer BIM, usted quiere seguir haciendo lo mismo. Aunque si me dice que usted no quiere aprender nada de tecnología y que va a seguir con un rotulador. Y bueno, y al final tuvimos que dejarlo de rotulador, pero ya por lo menos le impusimos la orden de que cada vez que hiciera una marca a este señor mayor, que además su trabajo no era BIM ni nada, sino tener clientes buenos, pues por lo menos haga usted un listado a papel al lado para que el delineante tenga un orden de arreglo. Bueno, en cierto modo se puede hacer BIM así, pero bueno, no es lo óptimo. Pero sobre todo el hábito, ¿no? De nomenclatura, flujo de trabajo, y si tienes una herramienta como BIM 360, es una maravilla, porque es que te automatiza muchas de las cuestiones. No, yo creo que una de las cosas que ha hecho bien la norma es hablar de proporcionalidad, ¿no? Y de sentido común, ¿no? Y que, bueno, pues que en proyectos grandes puede ser muy exhaustivo en muchas cosas, pero en proyectos pequeños puedes no ser tan exhaustivo, ¿no? Y adecuarte a
a tus posibilidades, ¿vale? Pues bueno, pues lo dejamos aquí. Nada, daros las gracias a todos, a vosotros 4 como ponentes por exponer claramente vuestra realidad, vuestra experiencia, vuestros ejemplos, vuestra casuística, a todos los asistentes, que la verdad es que han sido bastantes, por su participación, sus preguntas, y lo dicho, subiremos este webinar al canal de YouTube de Building Smart Spain y estará a vuestra disposición pronto. Venga, muchas gracias, Muy un bien. saludo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, adiós.